Entonces, la habilidad técnica del flebotomista. Flebotomista es el encargado de hacer la extracción de sangre, ¿ya? Entonces, es muy importante que esta persona tenga conocimientos básicos del procedimiento, ¿ya? Sepa lo que va a hacer, ¿para qué? Para evitar accidentes, errores, ¿ya? Tiene que conocer los riesgos que implica el proceso para el paciente, o sea, el tipo de punción, el estado del paciente. Como les decía, si yo lo veo al paciente muy nervioso, se me va a descompensar, ¿ya? Si él también, por ejemplo, vamos a sala, si yo lo veo que el paciente está muy descompensado, también tengo que pedir ayuda, ¿ya? Si, por ejemplo, voy a sala y están pidiendo, bueno, esto se ve sobre todo en la transfusión, porque cuando van a hacer una transfusión, tiene que tomarse los signos vitales al paciente. Si entre los signos vitales el paciente presenta una elevación de temperatura, yo tengo que informar al médico antes de hacer una transfusión, porque la transfusión puede ocasionarle una subida de temperatura también. Entonces no voy a saber si realmente el paciente, la temperatura se debe a la transfusión o al estado que tenía ya el paciente, ¿no? Entonces, si el paciente está descompensado, allá también tengo que pedir ayuda, ¿no? Para poder hacer la toma de muestra, para los análisis, comunicar a la enfermera, tal vez no se dieron cuenta, no lo vieron, que se descompensó el paciente, ¿ya? Tengo que saber, o sea, las complicaciones, cómo evitarlas. Por ejemplo, si yo hago la punción y si la sangre no entra en la jeringa, inmediatamente yo tengo que pensar en la solución, no es sacarla, ¿no? No sale sangre y me equivoqué, ¿no? Tranquila, ahí piensa un momento, a ver cómo estoy sosteniendo primeramente la aguja, la jeringa o el tubo vacutainer, el adaptador, ¿ya? Este es un tubo vacutainer para los que no conocen, ¿ya? Este es un tubo vacutainer, esta cosita de acá es un adaptador, ¿ya? Este amarillo que ven acá es el adaptador, o sea, esta aguja se enrosca. Estas son las agujas vacutainer. Miren, este es el adaptador. Y entonces las agujas a ambos lados son agujas. No vayan a agarrar así con la mano cuando saquen el estuche. Se van a pinchar. Porque es aguja lo que entra acá en el adaptador. ¿Por qué? Porque tiene que pinchar la tapa de goma de los tubos, ¿ya? Y esta parte con bisel es la que va a entrar a la vena, ¿sí? Vienen de diferentes números también. Entonces, eso se enrosca aquí en la adaptadora y entonces tiene que ser buena la vena, tiene que sentirse de buen calibre o verse de buen calibre la vena para usar este sistema. No sirve para venas muy delgaditas, ¿ya? Porque estamos metiendo a ciegas. En cambio, cuando ustedes hacen con una jeringa la punción, ustedes tienen que aflojar el émbolo de la jeringa y luego dejarlo 2 o 3 milímetros separado el émbolo del fondo del estuche de la jeringa. Y entonces cuando ya estén en vena, plum, sale al espacio vacío, va a salir la sangre por la presión, ¿ya? En cambio acá no hay que nos avise eso, que estamos ya en vena, ¿no? Solamente cuando introducimos el tubo por atrás, recién vemos si estamos o no en vena, ¿ya? Si estamos en vena, inmediatamente a toda presión empieza a salir la sangre, pero si no estamos en vena y no podemos conseguir la vena, ese tubo ya echamos a perder, ¿no? ¿Por qué? Porque estos tubos están cargados al vacío y ya vienen estandarizados para una determinada cantidad de muestra. Entonces, una vez que encontramos vena, la presión hace que salga la sangre y se va a parar hasta que se acabó y llegó a su volumen que está estandarizado, hasta que se acabó el vacío, ¿ya? Entonces, si pinchamos y no encontramos vena, esto ya se salió todo, porque cuando ustedes saquen la aguja o saquen el tubo de ahí, pues ya salió todo el vacío y ese tubo ya no serviría para vacutainer siguiente, sino tendríamos que destaparlo porque volveríamos a pinchar con aguja, con jeringa, perdón, al paciente y entonces tendremos que destapar para vertir la muestra en él. Ya no serviría para sistema cerrado, ¿ya? No sé si me deje entender. Entonces, acá la persona que hace la extracción, pues tiene que pensar inmediatamente. A veces
nos ponemos nerviosos y rígidamente estamos agarrando ya sea este adaptador o la jeringa, que lo tenemos así presionando contra el brazo del paciente y no nos damos cuenta que el bisel lo tenemos hacia arriba y se está tapando con la pared superior de la vena. Entonces estamos obstruyendo el bisel, por lo tanto no entra sangre, ¿no? Entonces inmediatamente yo tengo que pensar eso y entonces aflojar un poco, relajarme, aflojar un poco y bajar un poquito el bisel y va a ingresar la sangre. También puede no ingresar la sangre. Por ahí yo no he hecho la punción en los tiempos adecuados y no estoy en vena. ¿Cuántos y cuáles son los tiempos de punción venosa? ¿Cuántos tiempos son? ¿En cuántos tiempos yo llego a la vena? En tres, doctora. Ya, muy bien. Tres. ¿Cuáles son esos? Atraviesa la piel, atraviesa la membrana y luego canalizamos para funcionar. Entonces, ¿y en qué ángulo lleva la jeringa? 45 grados, doctora. 45, ¿no? 45, pero no tiene que ir muy parado ni muy echado, ¿verdad? Entonces yo llevo en 45 y cuando ya voy a canalizar, o sea, atravieso la piel misma, luego atravieso la membrana o la vena, la pared de la vena, y luego ya bajo un poquito para hacer la canalización. O sea, que entre una, dependiendo del bisel, la aguja que estén usando, si es la corta, pues casi hasta la mitad de la agujita de la parte metálica tienen que canalizar para que no haya esto fuga de sangre, ¿ya? Entonces, puede que no entre sangre también a la jeringa porque no llegué a hacer una canalización o no llegué ni siquiera a la pared venosa. Tengo que percatarme de eso inmediatamente. También cuando a veces ustedes han visto que se hace morado, ¿no? En la punción. ¿A qué se debe eso? A que a veces no encontramos la vena o apenas hemos pinchado con el bisel, con la punta de bisel la vena, hemos sacado rápidamente, pues hay fuga de sangre debajo de los tejidos, ¿no? Y eso es lo que se pone así moretón, ¿verdad? Entonces le explica al paciente que puede pasar esto, porque si no el paciente dice, me pincharon mal, no saben pinchar. No es que no saben, sino que hubo un poco de fuga de sangre debajo del tejido. Puede también presentarse un síncope en el paciente, ¿no? Una baja súbita de presión y glucosa, y se desvanece el paciente y nos asustamos y sacamos la sangre. Entonces tenemos que saber qué hacer con ese paciente, ¿verdad? Retirar la jeringa, retirar el torniquete y atender al paciente, ¿ya? Generalmente estos pacientes son porque están nerviosos, estresados, que tienen miedo a la punción. También puede haber otras complicaciones tardías con las muestras, las hepatitis séricas, o sea, ponerse amarillas, por una hemólisis, problemas técnicos frecuentes de limpieza química. Tenemos que saber bien limpiar. ¿Cómo se limpia en la zona funcional? De adentro hacia afuera, doctora. De adentro a afuera, ¿no? O de arriba abajo, ¿verdad? Para no llevar y traer la contaminación. Y tenemos que hacerlo eso rigurosamente porque se han presentado accidentes, infección e incluso gangrena del brazo, ¿ya? Entonces tiene que hacer con mucho cuidado la limpieza. Si vemos que el paciente, o sea, por ahí depende del oficio que tiene el paciente, tiene el brazo muy engrasado, muy sucio, pues se le invita a que se lave con detergente, se le invita al baño, que se lave con detergente el brazo, ¿ya? Y se seca, por eso que nuestro baño tiene que tener toallas desechables, todo eso, se seca y luego recién vuelve al sitio de toma de muestra y se hace la asepsia. Y ya ustedes verán que ya el algodón no va a ensuciar mucho. Esto para evitar introducir bacteria en la punción, ¿ya? Los bancos de sangre esto tienen bien riguroso, ¿ya? Todo paciente tiene su lugar donde ir a lavarse los brazos hasta arriba, bajo el hombro, y tiene las toallas, detergentes, todo allá. ¿Por qué? Porque la aguja es bastante gruesa, ¿no? El bisel de la aguja es bastante grueso. ¿Qué número de aguja utilizamos en laboratorio? ¿Qué números de aguja en plural? 23, si no me equivoco, doctora. 23, 23 y ¿cuál más? 24, 23. 24 es muy delgada. 21 y 23, ¿no? Venas muy delgadas, podemos, casi todas las jeringas vienen con aguja 21. Si vemos que las venas de nuestro paciente están muy delgadas, cambiamos a la 23.
Le quitamos la aguja, la jeringa y ponemos la 23. Por eso es que siempre tenemos que tener también esas agujitas hipodérmicas en el gabinete de toma de muestra. Trasvasar la sangre una vez que hemos tomado. Tenemos que hacerlo a través, si no es Vacutainer, a través de las paredes, ¿verdad? Suavemente que caiga por las paredes. ¿Con qué finalidades? Para evitar la hemólisis, para evitar que se destruyan los glóbulos rojos. Si yo al medio voy dispensando la sangre, esta gota que va a ir cayendo sobre la otra va rompiendo a los glóbulos rojos, va lisando los glóbulos rojos. Y la separación de la sangre, ¿no? Como máximo 20 minutos tengo que separar para evitar la glucólisis, ¿no? Por eso una vez que yo tomo estas muestras, ratifico la identificación, todo verifico que está bien, llego a dejar a baño María y vuelvo a atender ya definitivamente a despedir al paciente. Entonces, es la habilidad del flebotomista. Doctora, con síncope, ¿a qué se refería? Síncope. La síncope es la baja súbita de la presión y la glucosa, ¿no es cierto? O sea, se desvanecen los pacientes. Y a veces eso es por estrés, ¿no? Ya. Entonces, las agujas empleadas son estas, ¿no? 23, 24, en cambio en el banco de sangre es la número 18. Es bastante gruesa. Además, en banco de sangre la aguja tiene que estar alrededor de 7, 8 minutos en el brazo del paciente hasta que termine la flebotomía, ¿no? Entonces, hay, digamos, más riesgo también de contaminación, de contaminación si es que no hay una buena asepsia del brazo. ¿Ya? Las punciones por lo general son en la flexura del codo, ¿verdad? Especialmente en los pacientes diabéticos tenemos que evitar hacer punciones en la mano y en el pie de estas personas. ¿Por qué? Por las infecciones. Las personas siempre van a llegar a su casa a hacer una cosa, otra cosa, y tener una herida acá para ellos es peligroso que se desinfecte, ¿ya? Igualmente en los pies, caminan y está cerca al piso, ¿verdad? Entonces, esas son las razones por las cuales hay que evitar hacer las funciones. Las personas diabéticas